En este video compararemos dos métodos para restar números mixtos. En el primer método usaremos fracciones impropias, en el segundo método usaremos números mixtos. También modelaremos la diferencia usando las barras de fracción a continuación. Se nos da 3, 1, 2 menos 1, 3, 4, observe que aquí está el modelo para 3, 1 o 2, y aquí está el modelo para 1, 3, 4. Queremos eliminar una cantidad de esta cantidad. Usando fracciones impropias, el primer paso es escribir 3, 1, 2 y 1, 3, 4 como fracciones impropias. Como fracción impropia, 3, 1, 2 tendrá un denominador de 2, el numerador es 2 veces 3 más 1, que es 7. Mirando el modelo para 3, 1, 2, si cortamos todas las piezas en el tamaño de 1 o 2, podemos ver que 3, 1, 2 equivale a 7 copias de 1, 2 o 7, 2. Como una fracción impropia 1, 3, 4 tendrá un denominador de 4, el numerador es 4 veces 1 más 3, que es 7. 1, 3, 4 es igual a 7, 4. Mirando el modelo de 1, 3, 4, si cortamos todas las piezas en el tamaño de 1, 4, podemos ver que 1, 3, 4 es igual a 7, 4. El siguiente paso es obtener un denominador común, con suerte el denominador menos común. La razón por la que necesitamos hacer esto es para que todas las piezas sean del mismo tamaño. El mínimo común múltiplo de 2 y 4 es 4, lo que significa que el mínimo común denominador es 4. Si no podemos determinar el mínimo común múltiplo, siempre podemos multiplicar los dos denominadores y usarlo como un denominador común. Observe que 2 por 4 es igual a 8. Entonces podríamos usar 8 como un denominador común, pero eso requeriría más simplificación más adelante. Usemos el mínimo común denominador de 4, lo que significa que necesitamos escribir ambas fracciones como fracciones equivalentes con un denominador de 4. Aunque el 7, 4 ya tiene un denominador de 4, esta fracción se mantiene igual. Escribir 7, 2 como una fracción equivalente con un denominador de 4, multiplicamos el numerador y el denominador por 2. Multiplicar esto nos da la fracción 14, 4. Mirando hacia atrás al modelo de 7, 2, si cortamos todas las piezas en el tamaño de 1, 4. Podemos ver que 3, 1, 2 o 7, 2 equivale a 14, 4. Vamos a escribir esto un poco mejor. Ahora que tenemos un denominador común o que todas las piezas son del mismo tamaño, podemos restar. El denominador sigue siendo el mismo, el numerador es 14 menos 7, que es 7. Observe que esta es una fracción impropia, también obtengamos la diferencia como un número mixto. Para hacer esto, dividimos 7 por 4. Hay 1, 4 y 7. Una vez 4 es 4, restamos la diferencia es 3, lo que significa que el cociente es 1, 3, 4. 7, 4 es igual a 1, 3, 4. Volvamos al modelo por última vez. Aquí está el 14, 4, queremos eliminar un take 7, 4, lo que significa que queremos eliminar esta cantidad de esta cantidad. Avancemos y hagamos esto. Vamos a eliminar esta cantidad de 14, 4. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 4. Observe cómo nos queda con 7, 4 que equivale a 1, 3, 4. Y ahora encontremos la diferencia nuevamente usando números mixtos. El primer paso es obtener un denominador común, ya sabemos que el mínimo común denominador es 4, así que escribamos ambas fracciones como fracciones equivalentes con un denominador de 4. Para hacer esto, multiplicamos el numerador y el denominador de 1, 2 por 2. 1, 2 es igual a 3, 2, 4. Mirando el modelo para 3, 1 o 2. Si cortan esta unidad en pedazos del tamaño de 1, 4. Podemos ver 3, 1, 2 es igual a 3, 2, 4. Bueno, y 3, 4 sigue siendo el mismo. Y ahora restamos comenzando con las fracciones. Pero observe cómo tenemos 2, 4 menos 3, 4, no podemos restar 3, 4 de 2, 4 y, por lo tanto, necesitamos realizar un intercambio con los 3. Para comprender mejor este intercambio, veamos el modelo para 3, 2, 4. Necesitamos más 1, 4, así que vamos a intercambiar esta unidad para 4, 4. Observe que esto muestra que 3, 2, 4 es igual a 2, 6, 4. Veamos este intercambio en detalle de modo,
Comenzamos con 3, 2, 4. Bueno, 3 es igual a 2 más 1, lo que significa que podemos escribir 3, 2, 4 como 2 más 1, 2, 4. O 1, 2, 4 es 6, 4 y, por lo tanto, esto equivale a 2, 6, 4. Después del intercambio. Muchas veces verás el intercambio cambiando los 3 a 2. Lo que nos da 2 más 4, 4 y, por lo tanto, sumamos un 4 a los dos en el numerador de 2, 4. Dejamos 1, 3, 4 en la forma actual. Y ahora restamos comenzando con las fracciones 6, 4 menos 3, 4 es 3, 4. Y 2 menos 1 es 1. Observe cómo la diferencia es la misma, 1, 3, 4. Mirando hacia atrás en nuestro modelo por última vez, queremos eliminar esta cantidad de esta cantidad. Primero eliminemos estos 3, 4, entonces 1, 2, 3, 4, y ahora eliminaremos esta unidad, digamos esta unidad aquí. Observe cómo nos queda con 1, 3, 4 como nuestra diferencia. Espero que hayas encontrado esto útil.